La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Despierta Hispanoamérica. Despierta Hispanoamérica. Desde el Quito hispánico, centro del mundo, retiramos el velo de la ignorancia y del silencio que nos oprime y nos hace indiferentes sobre nuestra verdadera historia y legado ancestral. Cuna de la civilización del hombre americano. Despierta Hispanoamérica. Bienvenidos a Despierta Hispanoamérica. Despierta Hispanoamérica. Saludos a nuestros amigos hispanos que nos escuchan. Estamos en Despierta Hispanoamérica de Radio La Tribuna de España, en una nueva cita con la revisión de nuestra historia, mirando a través del velo de calumnias que contiene la historia de la monarquía y el imperio hispánico, producto de la lucha entre potencias por la supremacía geopolítica. Para nosotros los hispanos, esta lucha dejó un legado de heroísmo y entrega absoluta en muchos personajes que se enfrentaron a todo tipo de adversidades mientras cumplían con su deber y convicción de expandir y defender de sus enemigos declarados a este legado o ecúmene civilizatorio hispánico. Y precisamente ahora que nos encontramos en una gran situación de incertidumbre, yo diría que nos encontramos en una situación de guerra biológica inédita a escala mundial. Es necesario que encontremos la manera de convertir esta difícil situación en una oportunidad de crecimiento y expansión para nuestras ideas, para nuestras capacidades, para la adaptación, para nuestra iniciativa, para sobreponernos a la adversidad y prevalecer en un mundo nuevo. Pensando en este propósito, me ha parecido oportuno que encontremos nuevamente en nuestros antepasados, muchos de ellos olvidados por la mayoría, en sus hazañas heroicas, el ejemplo de tesón y talento necesario para afrontar adversidades. Y para ello nada mejor que recordar al genial Blas de Lezo, a quien irá dedicado este programa, tratando también de hacer en alguna medida justicia al olvido injustificado que ha tenido este valeroso guerrero que derrotó y humilló al Imperio Británico estando al servicio de la monarquía hispánica. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en el distrito de Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, a principios de febrero de 1689. Es hijo de Pedro de Lezo y Agustina Olavarrieta. Pertenecía a una familia con marinos entre sus antepasados, en un pueblo dedicado prácticamente en exclusiva a la actividad en el mar. Era el tercer hijo de 8 hermanos. Sus padres pertenecían a la pequeña nobleza local acomodada, y Lezo contaba con algunos antepasados importantes y desde muy temprano optó por emprender en la carrera militar como marino. Se educó en el Colegio de Francia, una institución educativa para niños de la baja nobleza,
En aquel entonces, la Armada francesa era aliada de España en la Guerra de Sucesión, que acababa de empezar al morir Carlos II, sin heredero. Leso se embarcó a sus 12 años, en 1702, en la escuadra francesa, enrolándose como guardia marina al servicio del conde de Toulouse, Luis Alejandro de Borbón, y así, siendo un adolescente, empezaría su dilatada carrera militar. Lo llamaban medio hombre, porque era lo que quedaba de su anatomía luego de tantas heridas de guerra. Y cabe preguntarse seriamente, ¿por qué hay tan poca literatura sobre sus hazañas y en cambio tanta referencia a sus derrotados ingleses? Al almirante Nelson, por ejemplo, se lo venera todavía hoy en todas las latitudes, en tanto que nadie recuerda dónde fue enterrado, sin honores y sin fortuna, nuestro héroe. La Armada Invencible de España fue derrotada por una tempestad, pero a la gloriosa Royal Navy la derrotó militarmente un tuerto, manco y cojo, con apenas 6 barcos y 3.600 españoles, mientras los ingleses tenían 50 naves, una diferencia de 10-1, y 11.000 marinos bien entrenados y equipados. Decía Blas de Leso: para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Esta es la contestación que le hace Blas de Leso al almirante británico Vernon ante su mensaje de retirada hacia Jamaica. El almirante español, conocido como Pata Palo, o más tarde como medio hombre, por las muchas heridas sufridas a lo largo de su vida, fue uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española. El almirante inglés Horatio Nelson y el español Blas de Leso son dos personajes históricos que han quedado en la memoria colectiva con suerte desigual, como figuras notables por su condición de militares, marinos, estrategas y héroes de sus respectivas marinas de guerra. No fueron contemporáneos, 69 años separan sus fechas de nacimiento. Sin embargo, fueron rivales en ambos lados de esta grieta, en la que ambos hicieron todo lo posible por mantener y extender el dominio de los mares para sus respectivas patrias. Mientras Nelson ha pasado a la historia como el principal héroe de Gran Bretaña, con referencias a su figura muy abundantes y detalladas, y goza de la veneración y de los honores de todos sus compatriotas, Blas de Leso es un gran desconocido en cambio para la inmensa mayoría, víctima de una cruel burla de la historia que ocultó sus méritos, su enorme valor y sus impresionantes dotes como estratega y héroe naval. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta dónde fue enterrado Blas de Leso. Fue enterrado sin honores, en pobres condiciones, puesto que el virrey de Nueva Granada de aquel entonces, Sebastián de Eslava, le había declarado su enemistad eterna. Bien, decíamos que su carrera militar empezó en 1704, siendo todavía un adolescente. En aquellos años en España se sucedía una guerra entre la dinastía de los Austrias y Borbones por conseguir la corona tras la muerte del rey Carlos II. Blas de Leso había estudiado en Francia cuando ésta era aliada de España en la Guerra de Sucesión. Tenía 17 años cuando se enroló de guardia marina al servicio de la escuadra francesa al mando del conde de Toulouse. Ese mismo año se quedaría cojo. La pierna la perdió en la batalla de Vélez Málaga, la más importante de la Guerra de Sucesión,
en la que se enfrentaron las escuadras anglo-holandesa y la franco-española. Fue una dura batalla en la que una bala de cañón se llevó la pierna izquierda de Blas de Lezo, pero él continuó en su puesto de combate. Después se le tuvo que amputar sin anestesia el miembro por debajo de la rodilla, y cuentan las crónicas que no profirió un lamento durante la operación. La batalla de Málaga fue el mayor combate naval de la Guerra de Sucesión Española y se libró frente a las costas de Málaga el día 24 de agosto de 1704. Aunque el combate finalizó sin un vencedor claro, el marino comenzó a ser conocido por su heroicidad. Blas de Lezo fue elogiado por el gran almirante francés por su intrepidez y serenidad, y por su comportamiento se le ascendió a alférez de navío. El ojo lo perdió 2 años más tarde, en la misma guerra, en la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, mientras luchaba con las tropas del príncipe Eugenio de Saboya. En esta acción, y tras el impacto de un cañonazo en la fortificación, una esquirla se le alojó en su ojo izquierdo, que explotó en el acto. Perdió así para siempre la vista de un ojo, pero quiso continuar en el servicio y no abandonarlo. Sin duda la suerte no estaba de su lado, pero Lezo siguió adelante. En 1707 es ascendido a teniente. En 1710 toma al asalto, tras un cruce de cañonazos, el destacado barco británico Stanhope, dotado de 80 cañones. Blas de Lezo se encontraba al mando de una fragata con la mitad de esos cañones. La cara de los británicos, superiores en número, debió ser de espanto, cuando unos españoles lanzaron garfios al barco británico para acercarlo al suyo y abordarlo. En 1712, separadas nuevamente las armadas francesa y española, pasó a servir a las órdenes del almirante Andrés de Pez, descendiente de vizcaínos, nacido en Cádiz. Y aunque se desconoce en qué acciones participó, sí se sabe que lo hizo con distinción por los informes favorables de Pez, que permitieron a Lezo ascender a capitán de navío algunos meses después de abandonar el servicio de este. Posteriormente participó en el asedio de Barcelona al mando del buque Campanella, de 70 cañones y origen genovés, con el que estorbó el abastecimiento de la ciudad y la bombardeó. El 11 de septiembre de 1714, al acercarse con demasiado ímpetu a sus defensas, recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho, que quedó sin movilidad hasta el fin de sus días. Con tan solo 26 años, el joven Blas de Lezo era ya tuerto, manco y cojo. En 1715, al mando de Nuestra Señora de Begoña, de 54 cañones, y junto a una gran flota, lograría reconquistar Mallorca, esta vez sin necesidad de efectuar un solo cañonazo. En 1716, tras la finalización de la Guerra de Sucesión en España, Blas de Lezo recibe el novedoso reto de limpiar la costa pacífica del Virreinato de Perú de los numerosos piratas y corsarios. En 1730 fue ascendido a jefe de escuadra. En 1732 se puso al mando de una escuadra de 7 navíos para tomar Orán. En 1734 el rey premió sus servicios promoviéndole a teniente general de la Armada. En 1737 volvió a América como comandante general de Cartagena de Indias, plaza que tuvo que defender de los ataques del almirante inglés Vernon. Cartagena de Indias era el centro del comercio americano y donde confluían las riquezas de los reinos americanos.
Los británicos, ansiosos de conquistar el territorio, aprovecharon una afrenta a su imperio para intentar tomar la ciudad. El pretexto fue el asalto a un buque británico propiedad de un contrabandista, cuyo barco, el Rebecca, había sido apresado en abril de 1731 por un guardacostas español que le confiscó su carga. La oposición parlamentaria y posteriormente la opinión pública sancionaron los incidentes como una ofensa al honor nacional y fue excusa para declarar la guerra a España. El sitio de Cartagena de Indias se desarrolló en 1741 y fue el episodio decisivo que marcó el desenlace de la Guerra del Asiento, mal llamada de la Oreja de Jenkins, que se desarrolló en los 9 años que van de 1739 a 1748, donde Inglaterra prepara la mayor flota de desembarco que la historia habría de conocer hasta el desembarco de Normandía. El episodio que produjo tan terribles consecuencias se desató cuando el guardacostas español, la Isabela, bajo mando del capitán Julio León Fandiño, apresó a otro capitán, este último un contrabandista británico llamado Robert Jenkins, y en castigo le cortó una oreja al tiempo que le decía: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». A pesar de lo moderado del castigo para las costumbres de la época, Jenkins recogió su oreja y regresó a Inglaterra con ella. El almirante Vernon tuvo la osadía de atacar Cartagena de Indias, una plaza defendida por el vasco Blas de Lezo, y su temeridad le costó a Inglaterra la derrota que más se ha esforzado en maquillar de la larga serie que padeció en los siglos que van del siglo XVI al siglo XVIII. Vernon no tenía ni de lejos la talla de Nelson. Su doctrina militar se basaba en la superioridad material y numérica, concepción estratégica y conocimientos tácticos dignos de mención. Su mediocridad era tanto como su vanidad, y se decía que poseía más de 100 pelucas según y para qué ocasión. No consultaba nunca a los buenos oficiales que siempre tuvo la Marina Real inglesa, y además solía entregarse al whisky escocés con una devoción inusual, hasta el punto de hundir por abordaje directo una fragata de su propia escuadra. A Inglaterra habían llegado noticias erróneas de esta batalla. La información aseguraba que la victoria en Cartagena se había consumado. Vernon había mandado un mensaje al rey inglés asegurando que había logrado la victoria, lo que generó una euforia en su país. Pero para su desgracia, lo que consiguió en realidad fue la mayor y más humillante derrota de toda la historia de la Royal Navy, pues perdió 50 naves y 11.000 hombres a manos de una guarnición compuesta por solo 6 barcos y 3.600 defensores españoles, dirigidos por el almirante español Blas de Lezo. En vista de las falsas buenas noticias remitidas por Vernon, el rey Jorge II ordenó se elaboraran medallas conmemorativas de la supuesta victoria. En las medallas se representa a un Blas de Lezo entero y completo con 2 brazos, 2 piernas, arrodillado ante Vernon. En la primavera de 1741, en Inglaterra, se acuñaron estas monedas con la frase, cito, «la arrogancia española humillada por el almirante Vernon», o «los héroes británicos tomaron Cartagena el 1 de abril de 1741». Hubo celebraciones y fiestas basadas en una gran mentira. Se la pasaron bien durante algunos días, hasta que llegó la verdadera noticia, anunciando la humillante derrota de Vernon ante Blas de Lezo. La realidad heló sus sonrisas y detuvo sus festejos.
cuando llegaron a Inglaterra las noticias de lo que realmente había sucedido, que el mayor esfuerzo afrontado por la Armada Británica en su historia había fracasado miserablemente, Jorge II y sus ministros acordaron que la población no supiese jamás sobre esta derrota británica. Así, se prohibió a los cronistas el hacer referencia alguna sobre la catástrofe sufrida. Y ni siquiera en la actualidad, prueba de que estos obedecieron fielmente es que los libros de texto ingleses, al igual que los españoles, no mencionan nada sobre aquella debacle naval británica. Vernon tuvo que claudicar y retirarse, hundiendo algunos de sus navíos por falta de hombres. En aquella guerra caballeresca, Vernon dirigió un último mensaje a Leso: hemos decidido retirarnos para volver pronto a esta plaza después de reforzarnos en Jamaica. La gran derrota de Cartagena obligó al gobierno británico a concentrar sus fuerzas en la defensa de la metrópoli, el Atlántico septentrional y el Mediterráneo, y a desechar nuevas campañas en las colonias españolas en América. El 4 de abril de 1741, el día que los británicos habían comenzado el bombardeo sistemático del castillo de San Luis de Boca Chica, uno de los que protegía a la ciudad, una bala de cañón había impactado en la mesa en torno a la que se estaban reunidos los mandos españoles en junta de guerra. Las astillas de la mesa hirieron en el muslo y en una mano a Leso. La infección de estas heridas la acabó causando la muerte. La mala relación entre Leso y el virrey de Nueva Granada, Sebastián de Eslava, jefe de la plaza y responsable de su defensa, se agudizó una vez levantado el cerco británico. El primero había abogado constantemente por adoptar medidas más ofensivas y por acosar al enemigo, mientras que el virrey había mantenido una actitud más prudente y defensiva, que para el marino pareció inactividad y desidia en la defensa. Leso, cada vez más enfermo, apenas abandonó su residencia a partir del 20 de mayo y mantuvo una guerra epistolar con el virrey, tratando de defender su actuación durante el asedio, por la que el virrey llegó a solicitar y obtener el castigo del rey para el marino. Leso intentó que se reconociese su carrera mediante la obtención de un título nobiliario, petición que el rey rechazó, ya que había recibido los informes desfavorables del virrey y de otros adversarios de Leso. Blas de Leso falleció en Cartagena de Indias el 7 de septiembre de 1741. Fue el único de los principales protagonistas del asedio de Cartagena que no obtuvo recompensa alguna por sus acciones. Su destitución como jefe del apostadero y la orden de que regresase a la península ibérica para ser reprendido se aprobó el 21 de octubre. El rey Carlos III recompensó al hijo de Leso por las acciones de su padre, nombrándolo marqués de Oviedo en 1760. Fue enterrado, según una misiva escrita por su hijo, en el convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias. Y así, estimados amigos, hemos hecho una breve reseña de la vida de este gran héroe español, buscando resaltar sus valores y audacia al momento de enfrentar adversidades, buscando la fortaleza y ejemplo que necesitamos para nosotros también vencer nuestras adversidades presentes y futuras. Por esta ocasión me despido. Soy Andrés Villacreces desde Quito y los invitamos a una siguiente cita con nuestra historia en Despierta Hispanoamérica de Radio La Tribuna de España. Hasta una próxima oportunidad. La Tribuna Radio 2020.